Unidad 1. Tecnologías de la información. Docente Aldo Jorge Atondo Insunza, alumno Jessica Alejandra Cisneros Reina. ¿Para qué nos sirven las TICs? Su función principal es facilitar el acceso a la información fácil y rápida en cualquier formato. Esto es posible a través de la inmaterialidad, es decir, de la digitalización de información para almacenarla en grandes cantidades o tener acceso aun si está en dispositivos lejanos. En segundo lugar, por la inmediatez, pues la información tiene la capacidad de ser compartida instantáneamente, aunque la característica más importante es que permite la comunicación bidireccional entre varias personas. Esto es, utilizando cuando se trata de foros, mensajería instantánea y o videoconferencias. ¿Cómo están compuestas las computadoras? Indistintamente de cómo luzca exteriormente una computadora, constantemente estas se interpretan en 6 partes, que son las siguientes. Unidad de entrada es en donde podemos obtener la información mediante varios dispositivos de entrada, es decir, viene siendo la parte receptora de la misma. Actualmente el teclado y el ratón son los más importantes para la introducción de información. Unidad de salida. Obtiene información que ya ha pasado por distintos procesos dentro de la computadora hasta ser procesada y situada en distintos dispositivos de salida. Esto es para que dichos datos también puedan ser utilizados externamente de la computadora. La unidad de memoria actúa como algún tipo de almacén de acceso veloz. Aquí es donde podemos guardar información para utilizarla cuando necesitemos. Unidad aritmética y lógica. ALU, por sus siglas en inglés, es la parte encargada de la realización de calcular. Un ejemplo puede ser el sumador de bit 1. Es la elaboración del tipo de operaciones lógicas y o aritméticas. El CPU viene siendo el encargado administrativo de dar, coordinar y supervisar las órdenes con el resto de la computadora. Unidad secundaria de almacenamiento. Puede ser un dispositivo externo o interno agregado a nuestra computadora como total. Viene siendo un almacén, por llamarlo como algo tangible de alta capacidad. Hardware. El hardware son aquellos elementos tangibles de una computadora, es decir, que son los que podemos ver y tocar, como el CPU, el teclado, monitor, ratón, entre otros. Se dividen en dos tipos, internos y periféricos. Internos como cables, dispositivos de almacenamiento o circuitos, y periféricos como el ratón, teclado, monitor, impresora, memorias USB, entre otros. ¿Qué es el software? El software viene siendo la parte intangible de la computadora, el grupo de instrucciones, programas y o reglas informáticas que la misma necesita para trabajar de manera óptima. Por consiguiente, es inmaterial. Se clasifica en sistema, que son los sistemas operativos, controladores de dispositivos y aquellos programas de utilidad para el cuidado de esta. Aplicación, que son programas que ayudan a que uno como consumidor podamos realizar determinadas tareas. Por ejemplo, los programas del paquete de Microsoft Office, Word como procesador de texto, reproductor de videos, antivirus, entre otros. Programación, que son mecanismos para el técnico especializado en el uso, actualización y desarrollo de nuevos programas. Diferencias entre el hardware y software. Aunque estos dos elementos necesitan el uno del otro para que una computadora funcione de manera adecuada y correcta, la principal diferencia es que uno de ellos es tangible, mientras que el otro no lo es. Redes de comunicación de datos. Lo dividiremos en tres. Será en la historia, en su clasificación y funcionamiento y la seguridad de las TICs. Historia. De 1965 a 1969,
ARPA desarrolla la primera red de computadoras. En 1971 surge el primer programa de correos electrónicos. De 1973 a 1975 existe la primera conexión internacional entre continentes. En 1980 evoluciona el prototipo de ARPANET por Xerox, Digital Equipment e Intel y se crea la red Ethernet. En 1982 surge la introducción de ordenadores personales. Clasificación y funcionamiento de redes. Para comenzar a hablar de redes, primero tenemos que definirla. ¿Pero qué es una red? Es un grupo de computadoras enlazadas entre sí para intercambiar datos informáticos. Se clasifican principalmente en dos, según su alcance y según su tipología de red. Se informará en la diapositiva siguiente los principales puntos de clasificación. Según su alcance, se divide en cuatro. Red WAN, por sus siglas en inglés. Estas carecen de tamaño, siendo estas las menores, y solo pueden ser separadas por distancias cortas. Un ejemplo puede ser la conexión de una computadora con un teléfono smartphone mediante una conexión de cable USB, o la conexión de una impresora, un ratón, un teclado o audífonos a la misma. Red LAN. Se le llama de esta forma porque las mismas comprenden en determinada zona, no muy grande, en un espacio pequeño, como por ejemplo algún tipo de institución educativa o gobierno o hasta en nuestra propia casa. Red MAN. Son redes que en concepto de tamaños tienen mayor alcance que las redes LAN, pero menor que las redes WAN. Un ejemplo sería un sistema de vigilancia con cámaras de video. Red WAN. Este tipo de redes viene siendo una o más redes LAN que están conectadas entre sí para poder abarcar en cantidad mucho más terreno. Las mismas pueden ser conectadas a través de redes como el sistema telefónico, satélite y más. Según tu tipología de red, se divide en bus. Sería la red en la cual todos los dispositivos conectados comparten el mismo, único canal para poder comunicarse entre sí. Red anillo. Se puede ejemplificar con una persona en la oficina postal que se encarga de recoger y entregar paquetes, evitando el extravío de información, en donde cada computadora tiene una única conexión de entrada y salida. Red estrella. Se llaman de esta manera precisamente por la forma en la que las redes y computadoras se encuentran conectadas. Todas son exclusivamente con un punto central. Es comúnmente utilizada en el tipo de red LAN. Red árbol. La red se encuentra conectada precisamente en forma de árbol. Puede ser una combinación de tipología estrella. Una de sus desventajas es que se requiere el uso en grandes cantidades de cableado. ¿Cómo funcionan? Se divide en dos. Nivel físico. Viene siendo el hardware, lo tangible, un host, que sería un mecanismo con el cual el consumidor puede trabajar, por ejemplo, teléfonos, fax o entre otros. Dispositivos de red, que son aquellos que permiten al usuario conectarse, y adaptadores de red, que es la señal mediante o el cableado o Wi-Fi para que mi computadora pueda realizar ciertas tareas. Y el nivel lógico, que son protocolos, que serían instrucciones que debe imitar nuestras computadoras para poder acceder a la red, y software, lo intangible. Seguridad en las TICs. Al analizar las distintas formas de ciberataques, prácticamente todas utilizan los denominados malware, códigos maliciosos capaces de actuar de forma inadvertida sobre cualquier ordenador. Estos pueden ser virus convencionales, gusanos de red, troyanos, spyware, phishing, adware, rootkits o correo spam o basura. Algunos, como los virus convencionales, son programas que infectan a otros programas que toman el control una vez que sus archivos comienzan a ejecutarse. Los gusanos de red
Se infiltran a través de correo electrónico, mensajes instantáneos, redes de archivos compartidos, redes locales, globales, y se pueden propagar obteniendo las direcciones de contacto de correo electrónico obtenidas en cada máquina infectada, para enviar copias de sus códigos a otros equipos de red. Los troyanos serían camuflados en otros programas, para la recolección de datos para alteración, destrucción o fines delictivos. El correo spam o basura son mensajes no solicitados anónimos enviados en grandes cantidades con cobertura de carácter publicitario.